Pasamos de tener las 8 mesitas a tener como 20 mesas. Estamos hablando de problemas con la familia, claramente problemas económicos también que tuviste. Que yo no iba a poder, de que eso no iba a ser rentable. O sea, no sé si esperaban que desde el momento uno eso generara ganancias, pero sí fue algo que constantemente me dijeron. Si pudiésemos decir dos cosas que han sido las enseñanzas más valiosas que te han dejado, ¿cuáles crees que han sido? No, enseñanzas, dos súper puntuales. Bueno, quiero contarles que hoy tenemos un nuevo capítulo. Hoy estamos con Luisa Ardila y ella nos va a contar un poco de su gran empresa, su gran negocio. Ella tiene un negocio muy conocido acá en Bogotá que se llama Las Perras y suena un poco disruptivo el nombre, pero es un negocio además que muchas personas ya han conocido y que algunas se pegan su viajecito para ir a comer allá y es muy chévere. Además que ya lleva algunos años acá en Bogotá y también este negocio que además se ha hecho conocer bastante en Medellín y ella dijo, venga, eso me parece una muy buena idea, traigámosla también a Bogotá y ella es una de las hacedoras, la fundadora Luisa Ardila que nos está acompañando, así que Luisa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien. Bueno, Luisa, hace un rato estábamos hablando y me ha parecido muy interesante todo lo que me has contado, pero obviamente la idea es que también la audiencia pues pueda escuchar un poco de ti y un poco de tu historia. Entonces, para empezar, Luisa, cuéntame un poco de tu pasado, qué estudiaste, cuéntame un poco de ti. Bueno, pues yo fui esa persona como rebelde, que nadie daba ni un peso por ella. Inicié como 3 carreras, ingeniería ambiental, la inicié 2 veces, y luego biología. Y ya pues ahí no pude seguir estudiando por temas económicos porque pues mi rebeldía me llevó a que ya no hubiera más apoyo. Y seguí trabajando. En esa época trabajaba de mesera. Y pues nada, ya luego se presenta la oportunidad de emprender y ahí entendí por qué mi rebeldía me llevó a todo lo que me llevó. No estaría acá si no hubiese hecho ese pocotón de cagadas que tuve en su momento. Luisa, ¿por qué eres rebelde? ¿Qué pasaba? No sé, bueno, porque es que mi familia también es como muy tradicional, entonces sales del colegio a la universidad, te gradúas, compras tu apartamento y ahí sí te vas. Yo hice todo al revés. Fui mamá adolescente, yo me gradué embarazada. Em, el tema como de tatuajes, o sea, era como que yo quería llevarles la contraria, yo quería ser como, no sé, libre, poder expresarme como yo quería en todo sentido. Y pues sí me sentía como de pronto un poco cohibida, pero no porque mis papás fueran malos, ellos querían lo mejor para mí, pero pues mi personalidad era eso. Era una personalidad rebelde. Sí, y pues bueno, ahora de vieja es que lo entiendo, pero igual, pobrecitos mis papás, sí, les di mucho dolor de cabeza. Bueno, listo. Y después de que empiezas a estudiar y me contaste que también estuviste trabajando como mesera, ¿en qué más trabajaste? No, siempre fue como de mesera. Intenté como ser recepcionista de una constructora, pero pues no, No funcionó. no, yo tenía que estarme moviendo. Tenías que estar afuera. Claro, y ser mesera como que me dejaba desarrollar mi personalidad. De hecho, yo trabajé en Andrés, en Gaira, entonces como que son lugares donde tú puedes ser muy confianzudo con la gente porque de eso se trata. Y Ajá. pues yo siempre he sido así, como muy, muy abierta, muy espontánea. Entonces, como que ahí me sentía como en mi salsa. A mí me parece muy interesante tu historia y la razón por la cual te traje, sinceramente, es porque eres auténtica en el sentido de que has aprendido también de muchas maneras, a muchos golpes. Uy, sí, Y ya basta. y entonces eso me parece interesante porque las personas también pueden conocer una parte desde, oiga, ¿qué no se debe hacer? Entonces, vamos a arrancar desde el principio y el principio es conocer en qué momento decides montar el negocio de las perras. Pues la idea de las perras lleva mucho tiempo rondando por mi cabeza porque te digo que hace unos 9 años yo los conocí puntualmente en Armenia y se me hizo muy random el nombre, pero llamativo. Me generó curiosidad y eso mismo me llevó a comprar el producto. Tiempo después, pues nada.
empezó pandemia, para ahí yo ya quería Un, montar mi un local. poquito de contexto de pronto para las personas que no saben qué son las perras. Bueno, la perra es básicamente un perro caliente que no trae salchicha. La base es de tocineta, entonces por eso se llama perra. Pero pues la gente lo asocia con una mujer, no sé por qué. Y ya, eso es una perra, no tiene doble sentido ni nada. Simplemente no trae salchicha, es tocineta. Ok, Ya, ok. Te estabas contando entonces que fuiste a Medellín, viste que así el fue. negocio era como muy Ajá, sí. interesante, compraste el producto y tú dijiste como que se te quedó en la cabeza como que, oye, eso me parece como chévere de pronto para montar. Ah, bueno, sí. Entonces, pero yo quería montarlo como un poco más gourmet, meterle un poquito más como de elaboración y que haya como de distintas zonas del país. Normalmente una perra la base es de tocineta. Yo quería ponerle tocineta longaniza, tocineta butifarra, tocineta con chorizo, o sea, siempre una doble proteína y como enfocarla en ingredientes característicos de cada zona, ¿no? Entonces, pues si lleva una longaniza, pues Boyacá de una vez. Y entonces en el menú va con ruana de queso. Ya Ya, empezaste sí, ahí como ajá, creativa. sí, exacto. Bueno, se me mete la idea de iniciar con las perras, pero entra pandemia, yo llegué a empezar a buscar local y ahí fue cuando nos encerraron a todos. Pues esa platica, pues la que me catié. Entonces ya para las perras ya no había. Pero mi papá, él ya venía constantemente de un tiempo atrás diciéndome, me va a llegar una plata, quiero que montes algo, quiero que hagas algo, porque pues me veían muy desorientada, ¿no? Entonces ese era también como un afán de ellos. Apoyándote de todos modos como que venga, yo sé que Claro, usted es ya tiene rebelde, que no potencial. quiere Sí. estudiar, pero por favor, por Dios, póngase a hacer algo. Aparte, usted ya tiene un hijo, o sea, Claro, aterrice la cabeza. Y sí, realmente, pues, les agradezco muchísimo porque pues te las perras impulsaron. están donde están, es porque eso fue una escuela para mí. Claro. Y bueno, entonces pasa eso, tu papá te dice, bueno, yo te apoyo, yo tengo un implante Ujú. y arranca entonces el negocio, ¿cómo funciona eso? Sí, pues el plante de él fueron 30 millones de pesos y quedábamos 50-50. Yo ponía toda mi parte creativa y yo me tenía que encargar de sacarla del estadio. ¿Cómo? No tenía ni idea, súper perdida, pero yo dije, no, esto no me va a quedar grande. Aparte también, pues que los hijos de él, como yo era un dolor de cabeza, bueno, vale aclarar que él no es mi papá biológico, ¿sí? Son mis papás adoptivos. Porque mi papá biológico es desaparecido 6 días antes de que yo naciera. Y ellos me adoptaron para poder darme el apellido de esa familia. Sí, Que pues realmente es mi papá y la esposa de él es la hermana de mi papá biológico, o sea, mi tía. ok. ¿Ya? Entonces, pues los hijos de él, claramente como ya había dado tantos dolores de cabeza, pues Y no, no, no usted eran que le muchos va a mis ayudar a afectos. ella, Obvio, ella es un dolor de cabeza, es irresponsable, es te va a hacer perder la irresponsable. plata, o sea, ¿Sabes qué me encanta? Que tú finalmente no te pones tampoco con rodeos ni a maquillar la vaina, es las cosas como son. sí, sí, yo no fui buena hija y yo lo reconozco. Pero pues vaya uno a saber por qué. De pronto por la ausencia de mi papá biológico. Bueno, no sé. Pero el caso es que si no era una perita en dulce, eso sí lo sé. Y ahí arrancaste entonces tu negocio. ¿Dónde decides iniciar el negocio? Pues inicialmente yo quería que fuera en Cota, porque mis papás viven en parcelas de Cota y el tema de los domicilios allá es complicado. Y Claro, pues no es como que tú encuentres mucha variedad de productos. Entonces yo dije, pues, o sea, es bueno porque es un concepto nuevo, no hay mucha competencia, aparte podemos tomar de domicilio en las zonas donde normalmente no llega, que es como a parcelas de Cota. sí, Ese era el plan de negocios. Realmente no encontramos local allá, así que lo hicimos en el barrio donde toda la vida nosotros habíamos vivido, que es Villas de Granada. sí. Ahí encontramos un local chiquitico, eran de 8 mesas, los cuales 4 eran de 2 personas nomás, o sea, no le cabía nada. Y iniciamos ahí, eh, pues con mis papás. Yo me vengo a enterar que es una sociedad en el momento en que voy a la Cámara de Comercio a registrar pues el negocio y ya mi papá me dice como, no, tu mamá va a aparecer también y yo como que O sea, ya el miércoles. negocio no va a ser tuyo, sino va a ser Mm, con tu mamá. ajá, y yo, Bueno, bueno.
Pues, o sea, las sociedades no son buenas, pero pues bueno, son mis Pero pues yo creo papás. que ¿Qué también puede tú no pasar? tenías mucho que hacer, pues Sí, también no, porque tu papá dice, ya no, que. pues yo estoy poniendo la plata, entonces ahí verá. No, y aparte ahí también ya el local estaba montado. Solo nos faltaba abrir. Abrirlo de Entonces cámara de ya, comercio. ya untaba el dedo, untaba la mano. Y entonces, y bueno, y cuando despega el negocio, ¿cómo despega el negocio? Pues, ¿sabes qué? Yo se lo atribuyo a Dios, yo sí creo en Dios, otra persona dirá suerte, pues, como lo vean, como lo tomen, pero nosotros desde que abrimos en punto de equilibrio. O sea, y te digo que nosotros intentamos contratar 2 chefs para que pues nos hicieran las recetas y todo eso, pero no lograron como cogerme la idea, como captar la idea de lo que yo quería. Entonces yo dije, bueno, yo soy mamona para comer, yo me voy a inventar las recetas. Cuando yo estudiaba en la Manuela Beltrán, ahí abajito vendían unos patacones con una salsa verde, me acuerdo mucho, que tú no sabías si más bien hartarte la salsa o comerte el patacón, porque es que de verdad era muy rica. Yo dije, yo quiero esa salsa. Algo con lo que yo inicié era que nosotros no íbamos a usar salsas tradicionales, mayonesa, salsa de tomate, mostaza, salsa rosada, sino que iban a ser salsas de la casa. Ahora, ¿quién iba a hacer eso si nadie sabía? Yo inicialmente comencé con la licuadora acá y el celular así, en YouTube. ¿Cómo se hace una mayonesa? Y empecé. Y pues básicamente era una mayonesa verde. Empecé a meterle cosas verdes. Salían horribles. Me hacía unos tancados así de mayonesa horribles que nadie se comía. Hasta que, bueno, de intentar, conseguí realmente el ingrediente que era el que le daba ese sabor que yo estaba buscando. Y ya, pues ahí iniciamos con el tema de las salsas, súper flojas claramente. Ya después con el tiempo se fue perfeccionando la receta. Y ya así comenzamos, éramos solamente el parrillero y yo. Entonces yo hacía caja, mesas, auxiliar de cocina, bebidas, o sea, todo. Y si el parrillero no iba, pues no se podía abrir. Tú siendo tan rebelde, porque en esa parte de esa rebeldía y en esa disciplina además, porque dijiste, pues voy a darle duro también, voy a trabajar duro en este negocio y porque de pronto no dejarlo tirado en ese momento y decir, como tal vez lo hiciste en algún momento con la universidad, y dices, "No, pues esa vaina mejor lo dejo así. Sí, que flojera. O sea, tiene que haber algo de pasión, tiene que haber alguna vaina que te dijo, oiga, sigámosle trabajando duro a este proyecto. Bueno, yo creo que me motivó mucho dejar bocas cerradas, ¿no? Inicialmente. Pero ya ahorita entiendo que realmente ese era mi anhelo. Yo quería ser independiente y quería ser restaurantera, solamente que en su momento pues no lo entendí. Y la motivación, una gran motivación fue cuando me llamó la hija de mi papá, ella vive en España, a decirme, ¿usted tiene idea cuántos perritos de esos va a tener que vender para pagar un arriendo? Y yo, pues no sé, mamacita, pero ya te voy a demostrar. Y pues sí, ahí iniciamos, la verdad, me eché la bendición, le dije a mi papá como, pues gracias por confiar y ya para adelante, ¿qué más podía hacer? Yo creo que te motivaba mucho el decir, oiga, finalmente quiero demostrar que sí puedo Sí, hacer que no voy a grandes ser cosas. el estorbo para toda la vida, la hija bombril con mis papás, o sea, porque yo ya tenía 27 años en ese momento y pues mis papás eran los que me daban, o sea, me estaban manteniendo, qué vergüenza. Y ya después de que empieces, que sigues trabajando ahí, que te tocó hacer de todo, entonces aprendiste hasta hacer las recetas, que me parece espectacular. Hay personas que dicen, no, pero es que toca hacer una salsa, no, pero no sé cómo hacerlo y ya. Ya ahí se Y se quedan. quedan ahí y ahí, hasta ahí fue el negocio, hasta ahí fue la vaina. Y me gusta mucho que me dices que tú tomaste acción. Entonces, ¿en qué momento, después de que empiezas a ver que la vaina ya se está moviendo, dices, oiga, esto se está volviendo un éxito, esto está funcionando? Bueno, nosotros iniciamos en punto de equilibrio. Sí. Luego, pues yo tenía el afán de hacer crecer el negocio. Entonces empecé a usar TikTok y vi que estaban iniciando a hacer reseñas de restaurantes. Ahí estaban empezando los foodies y yo llamé a un par de foodies. Desde el primer video eso fue un súper éxito. Entonces como que todos los vecinos ya ahí nos conocieron. Y aunque era un lugar chiquito y con poco presupuesto, igual pues nosotros lo hicimos ver muy bonito, muy acogedor, cosa que tampoco había en el barrio. Nosotros pues a los 8 meses, a los 4 meses estábamos generando ya ganancias. Seguí trabajando con el tema de foodies. Ya el local nos había quedado pequeño
en ese momento pasamos de ser el parrillero y yo contra el mundo a tener, creo que 4 personas que nos ayudaban los fines de semana. Entonces ya hubo trabajo para el parrillero y hubo trabajo para una auxiliar de cocina y yo, claramente. ¿Y, En ese y, tiempo no y ahí ganaba tú qué sueldo, hacías? yo no ganaba sueldo. Caja, mesas, lavar loza, igual, ¿sí? Porque pues la auxiliar pues hacía frituras y si podía se metía a hacer limonadas o jugos, ¿sí? Pero pues yo igual seguía como saltamontes. Ya después ahí también un primo empezó a ayudarme los fines de semana con el tema de mesas. Pero pues igual ahí yo también, en lo que necesitaran, ahí estaban mis manos. Luego también ya necesitamos otra persona que nos ayudara a lavar loza los fines de semana, que nos ayudara también con producción. Y bueno, de a poquitos fue creciendo el grupo, pero siempre escuchando al local. El local era el que me lo pedía. No, no fue como un arrebato mío de que, ay, no, no sé, Ya quiero había, meter un no, pueblo. había demanda y Sí, hay que claro, responderle a la gente. claro, Bueno, tú me contabas que ese negocio duró un tiempo. sí. Después hubo problemas. Sí, bueno, pues nosotros a los 8 meses nos cambiamos para una casa. Mi primo, el que me ayudaba los fines de semana, yo le dije, venga, tengo demasiado trabajo porque normalmente era yo la que iba a comprar pues todo para hacer las producciones. Pero tras del hecho, pues mis papás querían que yo también respondiera contablemente. Yo no tenía ni idea de contabilidad, sabía más de maternidad de gallinas. Em, También me tocaba estar pendiente de las producciones, del servicio, o sea, es que era demasiado trabajo. A veces cuando ellos podían, iban y compraban, pero por lo general era yo. Eh, entonces, pues yo le dije a mi papá, cédele tú el 5, yo le cedo el 5 y que él se quede con el 10 y que nos ayude pues los fines de semana. Mi papá me dijo, no, si usted quiere que él entre, pues cédale usted el 10. Yo, ok. Em, Hay que tener claro entonces que estaban 50 y 50. Tu mamá, estabas tú con el 50, entró entonces tu primo, entró con el 10% de participación, entonces tú te diluiste a un 40% y quedó el otro 50% para tu mamá y el otro 10% para tu primo, entonces ahí quedaron ellos con la mayoría de sí, porcentaje de la pues para empresa. mi papá, mi mamá fue la cara que mi papá puso, pero Pero todo era finalmente mi era tu papá. papá, era el que Ajá, sí. estaba ahí O pendiente del sea, ahí negocio. detrás. Sí, ahí Sí, detrás, pero tu ajá. mamá era finalmente la que estaba en el papel, pero él era el que estaba ahí Sí, pendiente. ujú, sí. Em, bueno, en ese momento, cuando entró mi primo también, nosotros ya estábamos generando ganancias. Mi papá me dijo como, cada 6 meses las vamos a repartir, pero un porcentaje de las ganancias se va a ir para mí hasta que el local me devuelva los 30 millones que yo invertí. Y yo, "Mm, tan raro", pero pues bueno, yo no tenía ni idea. Yo sí sabía que nosotros necesitábamos un contador y un abogado que nos dejara las cosas claras desde el principio. Pues mi papá es abogado y él dijo, yo soy abogado, ¿para qué necesitas otro abogado? Y yo, está bien, tienes toda la razón. Entonces, pues claro, yo dije, bueno, pues así Pero iniciando claramente no había deben, contadores. Y es sí, como, no, como todas las empresas cuando arrancan que dicen, no, pues toca arrancar con las uñas, Excel y lo que haya. no sabía manejar Excel. O sea, yo de contabilidad no sabía nada. Te digo que yo sé que yo tenía que guardar la facturación. La guardé durante los primeros 2 meses. Luego eso se volvió una ruma de papeles y yo las boté a la basura. Porque igual nadie hacía nada con eso, ni yo tampoco sabía qué hacer con eso, solamente estaba haciendo store. Ya después fue como en que no, venga, si necesitamos organizarnos, saber cuánto sale, cuánto entra, cuánto son las compras, bueno, etc. Bueno, ingresa mi primo, ya ahí nos trasteamos a una casa, pasé a tener, eran 11 12 colaboradores, no recuerdo bien, y mi persona. Pasamos de tener las 8 mesitas a tener como 20 mesas, si no estoy mal. ¿Y qué crees que fue el éxito para que pues crecieran tan rápido? Porque Los finalmente foodies nos ayudaron un montón, eternamente agradecida con ellos, porque sí, nos ayudaron muchísimo. Y pues nos hicieron dar a conocer en el barrio. para las personas del común y corriente que no saben qué es un foodie, ¿qué es un foodie? Los foodies son los que van y hacen reseñas en los restaurantes. Solamente que pues en ese momento como estaban empezando, todo el mundo creía lo que todo el mundo decía.
pero pues ya cuando fue adquiriendo más fuerza, pues los foodies empezaron a volver como no tan queridos por el público, porque pues claro, o sea, al foodie le pagan para que vaya y muestre lo lindo del restaurante, pero cuando llega el cliente al restaurante, pues no ve eso. Y es por varias cosas, de que el restaurante no está preparado para ese voleo, no tienen materia prima suficiente, no tienen pues un local que pueda recibir la cantidad de gente, porque llega mucha gente cuando un video se hace viral. Eh, pero pues eso yo creo que a uno le muestra las debilidades que uno tiene en su momento y pues cómo poder fortalecerlo. Claramente mucha gente se va a ir odiándote, eso sí es verdad. Y tú lograste entonces ya posicionar el negocio, entró tu primo, ¿y qué pasó más adelante? Bueno, ahí me empiezan a pedir facturación electrónica. Yo no tenía ni idea que era eso. Yo pensé que eso solamente funcionaba para grandes superficies, almacenes de cadena, etc. El caso es que en ese momento pues teníamos unos contadores que mi papá había contratado, pero pues ellos nunca nos dieron una guía como, venga, usted tiene que estar en este régimen, estos son los topes que usted tiene que estar pendiente para empezar a pagar facturación electrónica, hipoconsumo, o sea, nada. Eran los contadores novatos. Pues no creo que novatos, simplemente porque ellos sí tienen una empresa de O contabilidad. decidieron como no prestarle mucha atención a eso. Como Yo que creo hágale así como que por los laditos. se enfocó fue más en cuánta plata sale, cuánta plata entra, cuánta plata tiene que quedar. Sí, Eso era realmente, siento que lo que le importaba a mi papá, no más. Pues claro, a mí ya me empiezan a pedir facturación electrónica, entiendo lo que es eso, lo que conlleva frente a la DIAN, que alguien te reporte porque no tienes facturación electrónica, y pues me empiezo a llenar de miedo, le digo yo a mi papá, por favor, que yo solucionen esto en una semana, pero necesito que sea realmente en una semana. Y le dije, pues si no, a mí me va a tocar cambiar de contabilidad. Resulta que la mamá de uno de los meseritos, pues es contadora, ella me empezó a explicar absolutamente todo, nos volvimos como muy cercanas y pues yo le dije a ella como, coja usted la contabilidad, por favor. Em, y empezamos pues con el tema de la contabilidad hasta ese momento. Pero mi relación con mi papá empezó a ponerse de mal en peor porque yo al ver que tenía como tantas palabras en mi contra, por ejemplo, no, estamos comprando pan para vender pan, estamos comprando leña para o vender sea, leña, básicamente lo que te estaba diciendo es que de estabas que yo no administrando iba a mal. poder, sí, de que yo no iba a poder, de que eso no iba a ser rentable, o sea, no sé si esperaban que desde el momento uno eso generara ganancias, pero sí fue algo que constantemente me dijeron, como de que, ¿para qué mandaste a hacer ese sofá tan grande si el momento en que llegue tengamos que cerrar, en dónde lo vamos a meter? O sea, como que no había Ya confianza, estaban pensando sí, en... no había fe en mí. Pero en esa época los números sí daban. Pues realmente, sí, 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 daban. Pero entonces, ¿por qué tu papá decía como que no, no está, no, Ah, bueno, ¿para qué comprar pan para vender pan? eso fue cuando inició el local que estaba chiquitico. Cuando ya el local creció, pues ahí, claro, la rentabilidad se vio más grande. El local, todos los negocios a ti te empiezan a pedir cosas. Entonces Claro, necesitaba más personal. Era, ¿por más qué contratas mesas, más personal? Yo, porque lo necesito, tú no estás acá, a ti no te están echando la madre porque se demore una hora en salir el producto. claro. Necesito que para este nuevo local pongamos música para ambientar. No, yo le dije como préstame y en una semana te lo devolvemos. Yo sé que el local lo devuelve. Igual yo no iba por el super equipo, sino era un equipo que costaba 500.000 pesos. A mí que me tocó a escondidas decirle a otro primo que por favor me prestara la plata y que en 15 días se la devolvía. Porque Para no estancar el crecimiento de la empresa. claro, luego también yo le empecé a decir, mira, necesitamos un computador en el segundo piso porque los meseros toman los pedidos a mano, me los llevan a mí hasta la caja, que yo estaba haciendo caja, me toca a mí ingresarlos y que se impriman a la cocina y empiece la producción de la comida. En todo ese proceso, la comida se demoraba de hora a hora y media. Yo creo que ese es uno de los errores que cometemos todos los emprendedores cuando estamos iniciando, y es pensar que tú solamente tienes que invertir una partecita y que se te va a retornar rápido. Y ahí es donde uno se encuentra con un golpazo y les digo porque también tengo muchos amigos cercanos que les ha pasado lo mismo,
Y es que llegan y abren su negocio claramente con toda la emoción del mundo y piensan que desde el primer mes ya están retornando plata, pero lejos de la realidad, porque más adelante se dan cuenta que necesitan invertir más porque hay cosas que se salieron de contexto de lo que se necesitaba. Sí es importante claramente arrancar con lo justo, pero sí es importante tener una visión amplia de saber que más adelante se va a necesitar más, invertir no solamente en recursos, sino también en personal. Y eso, o Claro. sea, es algo que tú nos estás diciendo de que, que las personas a veces dicen, no, no, pues venga, entonces que me retorne ya la plata, ¿no? Finalmente ese ROI tienes que pensarlo mucho más lejos porque la plata no se retorna tan rápido y además que el mismo negocio empieza a pedir más cosas. Ujú. Claro, entonces algo súper necesario que necesitábamos era el sistema. Así los mismos meseros iban y comandaban y salía de una vez la comanda a cocina, en lugar de yo tener como 6 comandas esperándome a que yo ingrese una por una. Ese computador valía 3 millones de pesos. Yo le dije a él, necesitamos comprarlo. Adivina cuál fue la respuesta. No. No, Y literalmente nos echaban la madre los clientes de la rabia que les daba. claro, pero yo creo que obviamente tu papá pensaba más como en un inversionista Ujú, que que como en cualquier otra cosa, que como un socio. Que los dos pensamientos son distintos. Un inversionista dice, yo pongo este capital y me tiene que retornar tanto. Un socio dice, yo meto este capital, yo me meto a trabajar y saquemos esto para ujú, adelante y miremos qué más se ujú. necesita. Entonces, claramente la visión de tu papá era más como inversionista y decía, no, 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 retórneme plata porque es que eso yo ya estoy perdiendo plata, no, no va a meterle un peso más. Me imagino que era el Sí, pensamiento de él, sí. que no, no está mal. O sea, finalmente son cosas y son visiones de ver la vida y que finalmente también funcionan. Pero bueno, entonces para no quedarnos tan atrapados en ese proceso, que me parece además muy chévere, muy chévere también cómo empezaste a sistematizar y a entender, oye, la empresa necesita más y sí o sí necesitamos poner Ujú. estas cosas. Ese negocio se acabó finalmente. ¿Qué pasó? ¿Por qué se acabó? Pues precisamente por esos malentendidos. Entonces, mi papá siempre ha sido una persona como muy autoritaria, es la palabra. Entonces, claro, que su hija tomara decisiones a escondidas, pues no le agradaban ni cinco. Empezaron peleas, yo también empecé a mal acostumbrar el tema de las ganancias. Yo o sea, lo acostumbré a él a que semanalmente recogía tanta cantidad de plata. Sí, Pero para yo sacar esa cantidad de plata, yo tenía que hacer maromas entre semana con los proveedores y sí. sacar prestado de aquí, de allá, sacarle plata prestada a mi primo para pagar proveedores y todo eso, con tal de yo responderle a él por esa plata. Entonces él dijo, esta plata fijo, fijo, entran los fines de semana. Sí. Entonces, sí o sí, me tienen que pasar tanta plata. Y cuando no se pasaba o no se llegaban a esas metas, no, yo había hecho algo Es mal. que él está actuando como Yo un gerente sé, o no, como un dueño de empresa y a ti te ponía como gerente tú a me que estás retornar haciendo la la plata. trampa, o sea, algo está mal porque este fin de semana no entró esa plata. Y las ventas estuvieron igual. Pasan muchas cosas, muchas reparaciones, tocó invertir en esto, ya habían proveedores retrasados, bueno, infinidad de cosas. Ahí la relación entre él y yo comienza de mal en peor. Yo lo acepto, me volví agresiva, pues respondona, Rebelde, sí, más rebelde. rebelde. Entonces ya llegaba el punto en que yo lo veía a él y no era como, ay, mi papi, sino como, ya viene a pelearme, ya viene a buscar pelea, Yo creo nos que vamos a agarrar. No, horrible. siempre hubo un problema de comunicación. Siempre, porque Siento que... porque es que yo siento que por parte y parte no había como maldad. O sea, por parte de tu papá, o sea, sí decía como que, oiga, esto no me está cuadrando bien, Ujú, pero por tu parte como que no, se van bien a montármela, pero fue un tema más de comunicación, porque es que si de pronto tú hubieses tenido como más las cuentas un poco más claras, muy bien explícitas, ujú, organizadas, y que le estuviera reportando a él como de una forma distinta, pero también hay un problema gravísimo y es que pues bueno, a la final él entró fue como un inversionista, te prestó la plata, entonces también la figura no fue clara. Y esto también, este tema me parece muy interesante porque hace poco, de hecho, lo hablé con un amigo y yo le decía a un amigo, yo le decía, vea, ¿usted quiere entrar como socio o o como usted quiere entrar como inversionista. inversionista? Vea, como socio, y esto también para que las personas lo tengan claro,
Como socio usted entra con plata también, pero entra a trabajar. Y si usted va a comprar una parte, si usted llega con plata, esa plata no es que sea, pues dependiendo de la figura, pero no es que sea para la empresa, usted compra es una parte de la empresa. Ujú. Y esa plata es para, finalmente, para la persona que ya tiene la empresa X. Si usted entra como inversionista, pues que es como prestamista, es, vea, yo le doy esta plata y usted me responde por tanta plata y cero, ya, listo. Usted tendría que responder por tanta plata. Entonces yo creo que desde el inicio no se establecieron como unas bases de, este es el juego que vamos a jugar. Y ahí hay un ejemplo que yo también utilizo muchísimo también con varios amigos, lo utilizo para las relaciones, para muchas cosas. Yo siento que la vida es como un juego de parqués o como un juego del que sea, o de ajedrez, lo que quieran decir. Esta analogía la pueden utilizar como quieran. Cuando usted empieza a jugar parqués, a las personas de acá de Colombia que jugamos parqués normalmente, hay unas reglas que ya están, que uno ya la sabe, porque ya todo el mundo ha jugado de la misma manera o no todo el mundo ha jugado de la misma manera. Entonces, si tú sacas pares, puedes sacar fichas de la cárcel. El que gana es el que da toda la vuelta en el Ujú. parqués. Pero son reglas que ya están implícitas. Pero cuando llega alguien y dice, no, pero es que si yo saco pares, no se sacan fichas de la cárcel. No, 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 pero es que yo siempre he jugado así. No, 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 pero es que se juega así. Entonces, ¿qué hace uno? Pues llega a ciertos acuerdos y dicen, juguémoslo de esta manera. Pero cuando ninguno de los dos pone sus reglas y dice, vamos a jugarlo de esta forma, hay un choque de comunicación. Lo que tú me estás diciendo es que siempre hubo un choque de comunicación. Y claro, tú no te dejabas, entonces tu papá como que a imponer, entonces siempre hubo ese problema. Sí, ninguno de los dos nos dejábamos ni cedíamos ni nada. Y por eso yo te decía, yo sabía que necesitábamos dejar esas cosas claras desde el principio. Ahora después de que dieron cuenta de que las perritas sí daban plata, entonces ahora los hijos de él se querían meter en las perras. Entonces él me dijo, tus hermanos se quieren meter en esto, van a abrir otro de estos, pero no tienen nada que ver con el de acá. Yo, ¿cómo así? O sea, va a tener nuestras recetas, el nombre y no tiene nada que ver con lo de acá. Sí, no tiene nada que ver con lo de acá. Yo, pues no me parece. Si quieren meterse, claro, de una, pero como franquicia, o sea, o que nos compren los derechos, no sé, algo, porque es que llegar ahí no fue fácil, fue a pulso, fue muy duro. Y entonces me acuerdo mucho, es que por hermandad tú lo tienes que hacer, es que tú eres una víbora, tú eres una varienta, que yo no sé qué, yo, no, es que yo le decía, si ustedes estuvieran en una empresa y yo me quiero meter, ¿ustedes qué harían? ¿Me dan trabajo o me hacen socia? Me dan trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué yo voy a tener que hacerlo? Ay, pero es que yo fui el que confió en ti, yo te di la plata para arrancar esto cuando nadie más te tenía fe, que yo no sé qué, yo, bueno, yo me paré en ese punto de que no. Claro. Entonces ahí también la re mala del paseo. Y eso nos deja una enseñanza muy interesante y es, parce, hay que dejar las reglas claras desde el inicio. Nunca siento que él pudo verme como una socia. Siempre me vio como su hija. Tú haces lo que yo te ordeno. Tú tomas las decisiones, no sin antes consultarme. O sea, yo tengo que dar aprobación a todo. Entonces, nunca se pudo separar la familia, mi vínculo familiar con él, a mi vínculo laboral, pues, o de socios. Entonces, eso también fue destructivo. Bueno, entonces, como para no andar mucho en el tema, porque yo sé que eso tiene más historia, Sí, se acaba esta vaina, porque sí. finalmente no, Ya pues yo no hubo una tomé, buena comunicación, ya sí. dijeron, venga, esta vaina no. Entonces, ¿tú qué decides hacer? No, pues yo le dije a él, cómprame o véndame, pero ya no sigamos en esto porque nuestra relación va muy mal. Él dio largas, no quiso ceder ni a lo uno ni a lo otro. Ya un primo también en ese momento fue, me visitó, me dijo como, váyase, la vida le está diciendo que se vaya. Yo, no, ¿cómo se le ocurre que yo voy a hacer esto si es que esto me ha costado mucho? Me dijo, sí, pero si usted pudo levantar esto 2 veces, que fue cuando iniciamos en el local chiquito y después encargarme de llenar el local grande, usted lo puede hacer otra tercera vez. Y yo, no, pues lo que más miedo me daba, pues me llegó. Entonces, ya para esa fecha yo ya no tenía capital, yo, o sea, las ganancias que me habían entrado, yo ya me las había gastado, ya me las había mecateado en cositas, yo no tenía plata para Que empezar no habías nuevas. ahorrado plata, mejor Ujú. dicho, te dijiste, no, Sí. pues esta vaina va a seguir funcionando. Y yo, no, no. Bueno, y acá entra otra historia y para iniciar con esta historia quiero sí usar mi derecho al scratcher para poder contarlo.
yo no voy a dar datos personales de nadie, pero pues esta es mi historia. Entonces, pues quiero que se conozca también. Una amiga me dice como, váyase, todo bien, váyase, yo le voy a prestar a usted 60 millones de pesos. Yo voy a sacar un crédito con un banco por 60 millones de pesos, pero va a funcionar de la siguiente manera. Ahí todavía yo estaba trabajando en ese local. Me dijo, 5 millones de pesos se van a ir para capital mensualmente, 2.500.000 de intereses para el banco por el crédito y usted me va a dar a mí 2.500.000 mensuales por, por haberle hecho el favor. Pero parece, ¿por qué aceptaste eso? No tenía dónde más coger. Es que lejos de la realidad, o sea, No es tenía. peor que un gota a gota esa vaina. Claro, pues, o sea, en su momento yo dije, bueno, solamente me está pidiendo 2.500.000 mensuales por el favor. De resto, todo es para el banco. Solamente 2,5 millones. Porque no sabía el contexto de todo. Entonces, claro, yo no tenía dónde más agarrar, yo no tenía vida crediticia, yo estaba castigada todavía en mi vida crediticia, entonces no tenía dónde más agarrar. Y yo en ese momento y hasta este momento, yo ya no sé qué más hacer con las perras, solamente sé que si las perras se llega a acabar, a mí me toca levantarme y emprender de nuevo, porque ya no sé qué más hacer. En ese momento, pues yo estaba de afán, era la única propuesta de plata que yo tenía y la cogí. Entonces, pues esos términos y condiciones iban a un año. Haz las cuentas, son 120 millones de pesos por 60 millones de pesos. Yo, está bien, en el nombre de Dios, Dios proveerá. Em, También le conté a uno de mis proveedores, al del Fruver, que necesitaba plata. Entonces, él ya me había dicho pues que él trabajaba como prestando platas en abastos. Yo le Sí. dije, no, pues por favor, présteme 20 milloncitos de pesos. Y el man me dijo, Mona, para que sigamos trabajando, que yo no sé qué, no le voy a dar tan duro. No me acuerdo cuánto me cobró de intereses, pero sí me dijo como, Monita, lo único que le digo es que si Sea quedamos juiciosa. para esta fecha, es para esa fecha. Ya, no nos tiremos las relaciones. Y yo, en el nombre de Dios. Y mi mamá biológica en ese tiempo me alcanzó, de apuchitos, me alcanzó a prestar como 12 millones de O pesos. sea, en total alcanzaste a levantar como 90 millones de pesos. Sí. Después, durante todo, pues seguía haciendo falta plata y la mamá de mi amiga que me prestó los 60 me prestó 10 millones O más. sea, como 100 millones de Sí, pesos. Y con eso ajá, le montaste el nuevo sí, negocio. sí. Pero tenía un Ese, capital importante. sí, pero es que esa casa donde nosotros llegamos, esa casa tenía los mismos pisos, los mismos baños de hace 30 años. O sea, tocaba meterle tras del hecho plata a Pero eso. tú le tenías mucha fe también a tu Mucha negocio. fe, Mucha sí. fe, pues para decir, Ujú. venga, me levanto 100 millones de pesos a intereses absurdos. Pero esta vaina tiene que funcionar. Pues también estás arriesgando todo. Pero es que no tenía dónde más comer. O apostaba todo o me quedaba en la calle, literalmente. Y bueno, y entonces cogiste ese capital, arreglaste esa vaina, Sí, arrancaste. inicié con eso, haciendo las remodelaciones allá. Ahí yo todavía seguía en el otro local. Entonces, mi primo le cuenta a mi papá lo que yo estoy haciendo. Yo le dije a mi primo, pues váyase conmigo. Pues mi primo siempre ha sido como muy respetuoso de los mayores de la familia. Entonces digo como, no, yo ahí no me meto, si usted se va, váyase sola. Pero yo no quiero perder a mi familia. No me Y yo, caliente el parche ok, acá. todo bien, sí. Yo, bueno, listo, hágale todo bien. Él va y le cuenta a mi papá lo que yo estoy haciendo y pasa una reunión de emergencia. Entonces él me dice, mi papá llega con, me acuerdo mucho que fue media hoja carta escrita a puño. De enero hacen falta tanto, de febrero hacen falta tanto, de marzo hace falta tanto. Y resulta que en octubre yo había salido de vacaciones. El que había quedado a cargo de eso era mi primo. Él tenía que recolectar toda la facturación electrónica y O mandársela a la sea, a tu papá contadora. se le hizo muy raro que tú salieras a montar un negocio como que, bueno, ¿y ella de plata de Claro, dónde? ajá, exacto. Entonces, ya en octubre habíamos tenido una reunión con la contadora y hacían falta, no me acuerdo si 40 o 50 millones de pesos. El caso es que yo estaba de vacaciones casi ese mes y mi primo no reportó toda la facturación electrónica. La facturación que, electrónica no, la facturación en general. La facturación que él guardó se perdió, ¿sí? Y tampoco reportó nóminas. Nóminas salía al mes como unos 25 millones de pesos. Entonces, claro, Un para mi papá, desorden brutal esa vaina, eso marica. era por todo lado, tanto mi primo como yo, ambos desordenados. Claro, mi papá dice, hace falta plata, usted se la robó. Y yo, no, o sea, sí hace falta plata en la contabilidad,
pero todas de facturación, yo no he cogido nada. O sea, yo ahora sí, no te voy a negar que si yo iba a comprar las cosas, los Ubers, pues los pagaba las perras. Yo no los iba a pagar de mi bolsillo. Eso era robar. Si a mí me cogía la hora del almuerzo por allá, pues que lo pagara las perras. Al fin y al cabo, yo salía desde las 8 de la mañana de mi casa y volvía hasta las 11 de la noche. Eso también era robar. Entonces a ellos les parecía, a él, a mi papá le parecía abusivo que yo pagara transportes, almuerzo y de ahí de las perras. Entonces, nada, el caso es que de un año hacían falta 90 millones de pesos y yo había cogido esos 90 millones de pesos para abrir el nuevo local. Y él no sabía toda la plata que había de ahí. Y nunca me quiso escuchar tampoco. Entonces tuvimos una pelea ahí. Él me dijo, listo, usted se robó esos 90 millones de pesos, se dame su parte y quedamos a paces. Yo le dije, pues no le voy a ceder nada. Y hasta esa noche trabajé ahí. Esa noche cayó un viernes o un sábado, no me acuerdo. El caso fue que yo dije, de acá yo tengo que sacar, de las ventas de hoy, tengo que sacar la plata para liquidar a todo el mundo, porque acuérdate que yo era la única representante legal. Nada podía quedar a mi nombre si yo me iba a ir de ahí. Entonces la contadora me mandó todos los papeles para que liquidara a los chicos. Bueno, el caso. Yo le comento a los chicos, los voy a liquidar a ustedes porque tengo que irme de acá, voy a empezar un nuevo negocio. Le dije, seguramente él les va a ofrecer más plata para que se queden, o sea, todo bien, no pasa nada. O si se quieren ir conmigo, pues también todo bien, o sea, lo que ustedes decían está bien. Y todos decidieron quedarse conmigo. Pues claro, tú eras finalmente la cara visible que estaba ahí todos los días pendiente Y y él era el que aparecía simplemente por las utilidades. Finalmente tú es eras la una que conocía el escena, negocio. sí, y esa es una escena que a mí nunca se me va a olvidar. Eh, Después de que nosotros tuvimos la reunión, esa noche, pues yo seguía en la caja y él vio por las cámaras y le preguntó a mi primo, ¿por qué Luisa todavía está haciendo caja si usted tiene que hacer caja? Y yo, no, porque hasta que yo no salde todas las deudas que están a mi nombre, no, no me muevo de acá. Entonces él llegó al local y y me acuerdo que entró a la cocina y le dijo, bueno, ustedes ya saben, ya conocen toda la situación en ese orden de ideas. Yo quiero saber, ¿usted se va o se queda? Me voy. ¿Usted se va o se queda? Me voy. ¿Usted se va o se queda? Me voy. Todos le dijeron que se iban conmigo. Ah, entonces todos se van. Y ese hombre salió bravísimo por esa puerta. Em, los chicos se van conmigo y como estábamos en reparaciones del otro local, fue un mes sin, sin apertura. Te digo que los chicos de la cocina se pusieron a echar pica y pala en esa casa, a levantar piso y a pegar piso en la remodelación durante un mes. Y eso también es muy lindo porque a la final también es, oiga, no solamente confío en mi trabajo, sino también confío en ti. Te dieron un voto de confianza también. Muchísimo. Te dijeron, no, Fresca, yo confío en usted, Sí. confío en lo que va a hacer y se pusieron la 10. ¿Actualmente esas personas todavía trabajan contigo? Sí, dos de ellas. Bueno, ya ahí inicio yo con el nuevo local. Me llaman a mí, me acuerdo mucho que era un domingo y yo estaba descansando ese domingo, eh, a decirme que habla con el coronel yo no sé quién de la Fiscalía General de la Nación. Una novela. Horrible. La Rosa de Guadalupe soy yo. Entonces me dice como usted tiene un proceso abierto en su contra por hurto continuo. Usted tiene una citación para el día de mañana en la fiscalía tal de Puente Aranda para imputación de cargos. Yo, ¿qué? ¿Cómo así? Sí, usted está acusada de un robo de 90 millones de pesos. Y yo, obviamente, sabía quién era, mi papá. Pero como en el documento, en Cámara y Comercio, no aparecía mi papá, pues la demanda aparecía por mi mamá y por mi primo. Em, ¿Y tu primo qué opinaba del tema o qué? yo, en una pelea que habíamos tenido antes, yo le decía, dígame la verdad, ¿usted en serio cree que yo me robé esa plata? Me dijo, no, yo sé que usted no se la robó, pero él es una persona que respeta mucho sus autoridades. Entonces, pues ya, le dijeron que él tenía que estar ahí y yo estoy segura que él solamente hizo caso. Pues yo estoy segura que mi primo estuvo en todo el proceso, él sabe que yo no me robé nada. Nos vimos al otro día,
en la fiscalía y pues ya ellos desistieron la demanda, pero yo ya iba para imputación de cargos. Lo más irónico es que la casa, el apartamento donde yo vivía en ese momento, mi papá también me lo había comprado, eh, como no sé, queriendo heredarnos en vida. eh, y él tenía las escrituras de ese apartamento, por ende sabía la dirección. ¿Sabes por qué yo ya iba para imputación de cargos? Porque yo nunca tuve oportunidad de defenderme. Nunca me llegó una notificación para yo ir a una audiencia o algo. Jamás. Puso la dirección mal. Entonces yo nunca me iba a enterar. Él es abogado, es muy perro viejo en eso. Estoy segura que pues algo habrá hecho. Pero sabes que no lo culpo ni recuerdo eso como con rabia ni nada de eso. Siempre voy a estar eternamente agradecida porque si él no hubiese confiado en mí en esos 30 millones de pesos, yo no me hubiese hecho ese curso, Y él alcanzó a recuperar esa esos 30 escuela. millones de pesos. Uf, sobradísimo, sobradísimo. Él sabía que estaba sobre los huevos de oro. Él sabía. Em, y aparte también siento que yo creo que él no piensa realmente que yo me haya robado esa plata. Yo creo que él lo hizo más desde su ego y su orgullo. Como usted es mi hija, yo soy su autoridad, usted no va a pasar por encima mío. Y si usted cree que tiene las de ganar, yo le voy a demostrar cómo la puede hundir en un solo momentico, no se le olvide quién soy yo. O sea, por ese lado lo tomo yo, ¿sí? Ya en ese momento realmente no, pues Yo, no siento nada. yo, Ojalá algún día se le llegaran a arreglar las, o podamos hablar y pues a la final él siempre siempre te estuvo ayudando, o sea, sí, tú misma totalmente. me estás contando que también, pues también te ayudó con un apartamento, o sea, Claro, finalmente que papás sí. también hacen eso, Ajá, que sí. papás te ayudan con un Aparte, negocio, con el él es mi papá capital. biológico, recordémoslo. Sí, claro, Sí, eso sí, eternamente agradecido. Y yo, o sea, siempre, o sea, esta es mi historia, pero esto no quiere decir que si de pronto la familia Ardila lo llega a escuchar, yo no tengo ni rencor, no tengo rabia, no estoy hablando nada que no sea. y yo Simplemente es siento mi que estás siendo historia. transparente, estás Sí, diciendo ya. que, o sea, yo tampoco fui una perita en dulce, pero Ahora, pues no hice tampoco a las cosas ellos, mal. que les dolió mucho, que le dolió a mi mamá, que yo me volviera respondona, que ya les faltara el respeto, que, o sea, sí, que hubiese pelado el cobre en el sentido de que ya no los viera como autoridad, sino porque yo también en su momento le dije que era una partida de HPs, o Claro, sea, ¿sí me entiendes? Eso a mi mamá le dolió muchísimo, porque ella nunca estuvo eh, en las peleas que él y yo tuvimos. claro. Entonces, claro, o sea, es que es una historia muy larga, se quedan muchas cosas por fuera, porque yo estoy segura que va a decir, ah, pero eso sí no lo contó. El caso fue que ya también a lo último yo ya no pude sostener más el tema de puntualmente los fines de semana darle la cantidad de ganancias que él Que él esperaba. esperaba. ¿Por qué? Porque había muchos factores. Era diciembre, tocaba pagar primas, ya el efecto boom que nosotros habíamos tenido, Había porque bajado. también tienen que tener cuidado con eso, lo que sube como espuma, baja rapidísimo. Ya se había acabado el efecto de los foodies que nosotros habíamos contratado. Sí. Ya ahí tocaba meterle más publicidad y si la publicidad no iba a funcionar, pues nos tocaba a nosotros ya idearnos estrategias de venta. Pero claro, él pensó que todo el tiempo iba a estar así, pues claramente no, ya hubo un momento que fue insostenible. Entonces ahí también esa plata yo me la robé, ya yo me la robé. Entonces después te fuiste para abrir tu nuevo negocio. ¿Y cuánto tiempo llevas ya en el negocio tú sola trabajando en eso? ¿Tú estás ahí también como representante legal en Cámara de Comercio en esa nueva razón social? Sí, ujú, yo ya llevo 2 años y medio. De ese restaurante, lo único que a mí me quedó fue el nombre. Yo lo único que salí corriendo fue a registrar mi marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y pues ya todo lo del restaurante se lo quedó de las pocas ganancias pues que habían, pues también Hoy en ahí se día activó la ya estás cláusula. manejando mejor la contabilidad. Sí, claro, ya tengo un equipo de contadores, pero ahorita tengo un problema con la DIAN. ¿Y eso qué pasó? Sí, en diciembre me notificaron que debía 2 años de impuesto al consumo. En ese momento, pues, mi relación con la contadora que me había metido al mundo empresarial, pues yo ya no tenía relación con ella. Entonces, pues empecé a dar botes, a dar con muy malos contadores, nadie me asesoró, nada. Entonces, pues claro, pasé los topes de venta, ya tenía que recaudar el impuesto, no lo sabía, nunca lo recaudé, pero pues ahora la DIAN está como, usted me está debiendo plata, ¿de dónde la va a sacar? No me importa, págueme.
Y pues Sí, nada, porque la idea es como que, oiga, lleguemos a un acuerdo. Un acuerdo, el acuerdo es pague. sí, ajá. Y pues nada, finalmente con la persona que me prestó los 60 millones de pesos, pues ya pude averiguar de que realmente no era un crédito que hubiese en el banco, sino que pues no sé de dónde habrá salido la plata que la persona me prestó. El caso es que, bueno, ya ahí pude saldar esa deuda con él, con ella. A mí me castigó, yo estaba reportada en Data Crédito, cosas de Dios. eh, en medio de mi desespero le digo a una amiga como, marica, ya no sé qué más hacer, ayúdeme a conseguir un gota a gota para poderle pagar a esta vieja, porque ya quiero quitarme esta deuda de encima. Me dice cómo saca un crédito, yo no puedo sacar un crédito, estoy reportada. Me acabo de meter la semana pasada y tenía un reporte hasta el 30 de septiembre del 2025. Nunca se me va a olvidar eso. Y me dice como, métete otra vez y mándame un screenshot de lo que te sale ahí. Y yo pues le mandé, puedes creer que yo me meto una semana después de haber yo visto que estaba castigada todavía y me aparece que ya no tengo castigo, que tengo un puntaje 770. Yo, Señor, me has mirado a los ojos. Y Claro, o sea, lograste yo lo sacar un veo crédito para eso. pagarle a ella. Sí, yo no tenía ni una tarjeta de crédito ni nada de eso. Mundo Mujer llegó y me prestó 45 millones de pesos. Ahí le pagué a la que me había prestado la plata y a la mamá de ella. Y ya ahí, eh, ya empecé a cultivar también mi vida crediticia. Y pues ahorita estamos en proyecto, bueno, estoy en proyecto de abrir mi segundo punto. Ya tengo el local, está en Modelia, está en construcción. O sea, ya es un hecho. Sí, ya es Ya, un hecho. ya es un hecho que lo están trabajando. Ujú. De todo este camino, si pudiésemos decir dos cosas que han sido las enseñanzas más valiosas que te han dejado, ¿cuáles crees que han sido? Porque es que estamos hablando de diferentes etapas, de Mm, muchas cosas, estamos hablando de problemas con la familia, estamos hablando también de Problemas claramente económicos. problemas económicos también que tuviste, pero a la final siempre la sacaste adelante y siempre confiaste en ti y el negocio sigue creciendo actualmente. No, enseñanzas, dos súper puntuales. Si usted decide abrir una sociedad con su familia, desde el principio tienen que separar su vínculo familiar con su vínculo laboral y también dejar todo claro. Entonces, sí o sí se necesita una asesoría de un abogado. No tiene que ser el mejor abogado del mundo. Páguele, no sé, 300, 400 mil pesos a alguien que le pueda hacer el trabajo por ese valor, pero ustedes ya desde el principio tienen estatutos supremamente necesarios. Deje las reglas claras desde el Sí, inicio. con cualquier sociedad, porque es que uno se mete con los amigos, la familia y pues eso es lo más jodido. Pero siempre dejar estatutos claros si usted se va a meter en sociedad. Y segundo punto, contabilidad. Por lo menos una asesoría contable desde el momento uno, para que usted tenga claro sus topes, sus límites, saber a qué régimen le conviene más a usted pertenecer. O sea, una asesoría contable y con una asesoría legal también. Esas son las dos. Hace tiempo entrevistamos por acá a Diego, que también es un contador buenísimo, nos estaba hablando también de estrategias legales y contables. Igual, sí, yo siento y totalmente coincido contigo que un contador es indispensable y hágale además auditoría a su contador. Obvio. O sea, usted no Audite cree su que porque contador. usted está pagando, todo está bien. No, usted a veces hasta tiene que saber más que su contador. Solamente que usted ya tiene un contador, es porque usted ya no le da el tiempo para hacer, para meter facturación, para sacar todo eso y que le ayuden a presentar los impuestos. Pero uno tiene que estar empapado del tema. Yo lo que hice en algún momento es que contraté otro contador para que auditara ese contador. ¿Sí? Entonces le pagué ¿cuánto me cobró para auditarlo? Tanto. Y ha sido la mejor inversión. Sí. No se imaginan la cantidad de plata que me ahorré porque encontramos una cantidad de cosas mal hechas Ujú. y claramente nos cambiamos ese contador, metimos otro, después lo volvimos a auditar al otro y así venimos haciendo, hacerse una auditoría también. Eso regularmente lo hace un revisor fiscal también, pero sí es bueno que se estén auditando porque, y si usted no conoce el tema, pues tampoco es una excusa. Contrate a Ujú. alguien para que se audite porque le puede ayudar muchísimo. Claro, es que el hecho de tú no saber la ley o las reglas no te exonera de ellas. Dímelo a mí con la DIAN. No tenía ni idea, pero eso no significa que no sea responsable. Aparte también, el hecho de que uno tenga un contador no significa que usted ya se salvó. Encontrar un buen contador es tan difícil, es jodidamente difícil.
Y la mayoría de empresas se quiebran por una mala contabilidad. Y no porque usted, dueño de la empresa, esté haciendo mala contabilidad, sino la persona, el contador que usted contrató. Ese es un tema supremamente delicado. Un mal paso y puede uno perder todo, de verdad. Yo creo que ya para ir al cierre hay una sección que nosotros tenemos que es ideas de negocio. Acá en el podcast hemos escuchado varias ideas de negocio, muchos coinciden, oye, eso montar un parqueadero, eso es fácil, eso monte un lavadero de carros, que eso es fácil, pero a veces hay personas que tienen acción, tienen ganas de trabajar, pero dicen, marica, es que no me fluye nada, no tengo nada en la cabeza para montar. ¿Qué crees que sería una buena idea de negocio? Bueno, lo primero es que no está mal ser empleado. Han romantizado mucho el tema de emprender. Sepa usted que esto es una constante paridera de piñas. Usted siempre tiene que ejecutar. Si usted cree tener la madera, yo le propongo dos negocios que yo he estado pensando mucho. En mi caso, yo no tengo músculo financiero. Mi músculo financiero son los bancos, que son los mejores socios. Entonces, uno tiene que empezar desde abajo. Mi modelo de negocio y el que yo sugiero es ponga cosas extremadamente buenas visualmente y con ingredientes de calidad, pues yo le estoy hablando desde el tema de la gastronomía, em, pero en barrios populares. Ahí está la plata. Y en barrios populares yo estoy segura que pega algo que esté especializado en arepa de choclos. Una arepa de choclo como la de Andrés. O sea, y que solo se especialice en eso. Y que venga, no sé, rellena con carnecita desmechada o pollito Sí, he visto algunos negocios de asadito. esos. Sí, yo no los he Sí, visto. sí, sí, Me parece hay uno en Castilla, buenísimo, hay uno en Castilla. pero son muy poquitos. Yo, por ejemplo, no he encontrado, no he visto uno. O sea, bueno, sí, hay una marca que se llama Choclo, algo así. Bueno, pero es la única. Pero, o sea, lo que yo me voy es que usted no tiene que hacerlo a gran escala. Hágalo muy bien ejecutado desde su barrio. Ahí está la plata. Ese es un muy buen movimiento de plata. La gente se para que porque no tiene mucha plata para meterle a un local y todo eso, no necesita eso. Necesita un buen producto. Y el otro es también, me parecería muy bueno, digamos, en mi caso, en mi barrio, me gustaría montar un café que no tenga nada que envidiarle al 85 o a la 93, pero que sea exclusivo de rollos de canela. Entonces, no sé, rollo de canela de pistacho, rollo de Oreo. Yo sé que esa idea ya está, pero no está en los barrios. Usted primero úntese de su barrio y puede crecer. Pero pues los que no tenemos músculo financiero. Eso son dos ideas de negocio que me hace que las sacan del estadio. O sea, ¿tú crees que más los negocios pegan más en los sectores populares? Cuando no tenemos músculo financiero. Sí. Claro. Ujú. Bueno, listo, esos son dos ideas de negocio, entonces también para que las tengan ahí en cuenta, alguna persona que haya pensado, yo creo que esto es un buen negocio, pues podría hacerlo. Claro. Y acuérdese de mí, si usted no sabe cómo hacer una arepa de chocolate, pero le queda sabiendo, YouTube. San YouTube y San Google tienen la respuesta a todo. Entonces todo es de prueba de error, sin miedo. ¿Cuál crees que es tu propósito? Mi propósito, yo creo que es ayudar. Ayudar por medio de empleo. Yo desde el principio sabía que tenía que pagar prestaciones de ley. ¿De dónde la iba a sacar la plata? No sé, pero sí me gusta mucho generar empleo desde una buena oferta laboral. Por favor, no ser negreros. Ujú. Piensen también que la gente tiene familia, tiene que tener tiempo con la familia, usar mucho el salario laboral, el salario emocional, perdón, eh, para, para crecer. O sea, siento que un empleado contento te va a trabajar bien. Y pues yo, yo hasta ahorita pago lo mejor que puedo con lo que tengo. Pero si yo crezco, sé que mis chicos van a crecer. Entonces, qué mejor que poder generar empleo digno, muy digno, bien remunerado, con tiempo. Entonces, creo que esa es mi parte. Bueno, quiero agradecerte por acompañarnos en Pasivo Podcast. Espero No, a que te haya ustedes gustado. por invitarme, de verdad me siento supremamente halagada. Gracias por contarnos esta historia. Nos encanta escuchar historias reales. Esto no es
una vaina totalmente improvisada en el sentido de inventada o cualquier cosa. Es una vaina que realmente nos conecta y nos llama la atención y conocer las historias de las personas y ver todas esas embarradas, esos errores que han cometido para decir, oiga, por ahí no es, por ahí no es. Súper necesario para aprender. Ley de vida. Gracias a todos por escucharnos. Ya saben, suscríbanse para escuchar más de este contenido. Chao.